Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo una reseña que es mitad fuera de programa y mitad dentro del bloque. Como ustedes recordarán, en el bloque de lecturas nos tocó un libro pequeño que yo asumí que era una novela o un relato, una colección de relatos cortos porque no es que daba mucha información, que era de Emile Zola. Por eso que será un libro de no ficción, ¿ya? Y como en el club de lectura estábamos leyendo un libro de no ficción, entonces decidí juntar estos dos libros y hablar en un solo video, lo más conciso posible. ¿Ya? Ya. Entonces, comencemos, ¿ya? Como mencioné, el libro que leímos en el bloque es Yo acuso, el caso Dreyfus, del autor francés Émile Zola. Y bueno, tan equivocada sí estaba, porque esto es un libro de no ficción en el sentido de que es la recopilación de las cartas, artículos de periódico, discursos y, digamos, contestaciones, acusaciones públicas que hace Émile Zola cuando él se refiere, digamos, a este caso Dreyfus. Aquí el libro nos muestra una pequeña introducción histórica de lo que exactamente es lo que pasó con este señor Dreyfus, que justamente a inicios del siglo XX entre Alemania y Francia había un pueblito que se disputaban las dos naciones, que había, me imagino, porque no te lo explica mucho en la introducción, a poblaciones de ambas nacionalidades, ¿ya? Entonces, de alguna forma el gobierno francés logra culpar a un individuo X por su religión, por su práctica religión que no era católica, lo acusa de ser espía alemán, ¿ya? Entonces, una persona inocente es encarcelada y torturada simplemente a dedo, ¿ya? Entonces, Dreyfus se entera de esto unos par de meses después y empieza a reclamar y hostigar al gobierno y las autoridades legales francesas de la época para que, o sea, dejen de ser malas personas y dejen de a esta persona inocente y como que pónganse pilas y no dejen que este bochornoso episodio, digamos, que deje marcada a la nación, ¿ya? Obviamente, Dreyfus habla de una manera bastante exaltada, bastante nacionalista y bastante, digamos, elocuente, en el sentido de que se cometió una injusticia, ¿no? Todos sus discursos, incluso sus cartas dirigidas al señor presidente de la República, que no sé quién es, no recuerdo, no me acuerdo, eh, van siempre como en este sentido de que Francia es la mejor nación del mundo y que este es un episodio bochornoso que se debe corregir, ¿ya? Obviamente no tenemos más contexto que eso, no hay una versión de documentos, no hay más, digamos, testimonios, no hay más recopilación de esa cosa, solamente son los escritos de Emile Zola con un pequeño párrafo de introducción del contexto del por qué está Zola escribiendo este tipo de artículo, ¿ya? Entonces, eso me pareció como que entretenido en el sentido de cómo lo escribe Solá. Hay algunas cosas, algunas reflexiones, algunas pequeñas frases en sus discursos que son bastante, digamos, precedentes en la actualidad y por eso los marqué, pero no deja de ser como que una pequeña recopilación de discursos de cierta persona, así que no me pareció la gran cosa, ¿ya? Entonces, con todo, como que para distraerme en el momento en el que estaba bien. Así que eso con respecto a este libro. Claro que si es que fuera, digamos, yo una historiadora o alguien más estudiosa de antropología, psicología, sociología, psicología y todas las IAs o las ciencias sociales, creo que le tendría más valor a este libro que lo que yo, en mi humilde pensar, que de lo poco que conozco de la historia, eh, la aprecia actualmente, ¿ya? Tal vez en alguna relectura con un contexto incluso más amplio, tal vez aprecie mejor este libro. El siguiente libro es un libro que me prestaron para la lectura del club de lectura, que es Las costureras de Auschwitz, de la autora Lucy Adlington. Y bueno, he visto mucho en redes sociales esto de la Auschwitzificación, de que es un éxito siempre cuando mencionas al campo este de concentración. Y hay ciertas cosas de verdad en eso, pero creo que este tipo de libros, porque este también es un libro de no ficción, valga la redundancia,
es que hay cosas que desconocemos todavía, el público en general, me refiero de lo que ocurrió en ese evento, ¿ya? En ese evento triste de la historia. Porque cuando yo era pequeña, bueno, y hasta hace unos años, cuando me mencionaban la guerra, siempre pensé obviamente en el malo, en el bueno y en los pobres gentes atrapadas en el campo, ¿ya? Conforme va avanzando el conocimiento, sabemos que pasaron ciertas cosas, los métodos de tortura, los experimentos, las desuscripciones de la vida masivas, las duchas, todo eso, ¿ya? Pero muy pocos libros te hablan de estas estrategias extrañas que tuvieron los prisioneros para sobrevivir. En este caso, la creación de una sala de costura de élite para las mujeres de las personas que los capturaron, básicamente, ¿no? Inflándoles un poco el ego, digámoslo así, porque como mujeres de altos mandos militares no podían quedarse atrás a la moda actual. Claro que me hubiera gustado que el libro ahondara más en la moda y la influencia de la moda en la época, tanto para un bando como para el otro. A eso habla relativamente poco en el libro, o sea, tiene unos 2 capítulos en los que solamente se los menciona así como contexto de la biografía del cada, digamos, superviviente que mantuvo, digamos, estuvieron presentes en este taller de costura, que es muy poca, por suerte. Pero me hubiera gustado que la ahondaran más, porque esto de que mencionara muchas veces que se les empezó a incautar ciertas telas, incautar ciertos materiales, incautar ciertos ropajes a las familias afectadas, es como que bastante interesante y bastante importante por el hecho de que la mayoría de los artesanos eran miembros de estas familias judías. Así que eso me hubiera gustado saber un poco más, contexto un poco más histórico fuera del campo. Pero a la final está bien, o sea, sigue siendo una historia bastante cruda, bastante densa, en el sentido de que no es una fantasía, sino que es la vida real, que pasó, que son testimonios y que la última, digamos, persona que se entrevistó con la autora para hablar de sus recuerdos y su historia falleció en el 2021, ¿ya? En muy pocos años yo me imagino que vamos a dejar de tener ese tipo de libros traídos con ese toque personal de los supervivientes, porque cada vez menos supervivientes están con vida, ya, todavía con la suscripción de la vida. Entonces, eso es lo único que tengo que decir más, porque no hay mucho más que contar. Eh, Varios eventos, yo ya los había leído en las Tres Hermanas el año pasado, bueno, hace 2 años en realidad, hace 2 años también, y también hay muchas cosas que conozco de documentales de History Channel, hay muchas otras cosas que conozco por haber leído los juicios de Nuremberg, tengo un pequeño libro que relata esos juicios, muchas cosas de lo que ya sabía, de otras historias, de otras novelas que eventualmente para escribirlas tienes que investigar, pero no deja de ser como que interesante. Claro que me hubiera gustado que ahondara más en el contexto de la moda, porque hasta no abrir este libro no me di cuenta que la ropa también influye, y mucho, o sea, bastante. Y una pobre que se viste como Adam Sandler, entonces no tiene mucha constancia de eso, pero en estos tipos de contextos en la que digamos, la supervivencia está en juego, cómo uno se presenta es bastante interesante. Así que eso, eso es todo lo que tengo que mencionar por el momento de estos 2 libros. Es cortito porque no hay mucho más que decir, no hay mucha más profundidad tampoco y no voy a ahondar en detalles porque obviamente esta historia ya ha sido contada varias veces, solo que en este contexto de mujeres que se dedicaron a la costura y que con eso pudieron salvar sus vidas. Es otra razón más para aprender a ser autosustentable y saber coserte la ropa. Cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces, eso es todo lo que quería decirles por aquí y ya nos vemos en otra ocasión.